Escuchan los dos grupos de tres palabras que voy a pronunciar ahora en francés. Un garçon, les parents, nous chantons. Ahora el segundo grupo. Un ami, les enfants, nous écoutons. En el primer grupo, el artículo y el nombre son pronunciados de manera separada. En el segundo grupo, el artículo y el nombre parecen ser una sola palabra. ¿Ok? ¿Qué pasa acá? En verde se llama una liaison, un enlace. Y eso va a ser el tema de hoy día y va a ser el secreto número 2 que van a aprender para poder hablar de manera fluida como un nativo. Entonces, nos vemos después de la introducción. Salut, c'est Claudie. Bienvenue dans le secret numéro 2 pour apprendre à parler comme un natif. Aujourd'hui, nous allons apprendre les liaisons. Hola, soy Claudie. Bienvenue dans le secret número 2 para poder hablar y mejorar su pronunciación y hablar como un nativo. Hoy van a descubrir el secreto número 2 que se llama les liaisons o en español los enlaces. Entonces, ¿qué es una liaison? ¿Qué es que c'est une liaison? Bueno, voy a decir la definición en francés, ¿ok? Para que escuchen, después les voy a decir en español. Entonces, como lo pueden ver acá en la pantalla, la definition d'une liaison, c'est lier la consonne finale muette d'un mot avec la voyelle initiale prononcée ou le H muet du mot suivant. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Por los que no han entendido, es relacionar, conectar, ¿ok? La consonante normalmente muda, la consonante final de muda de una palabra, con la vocal inicial pronunciada de la palabra siguiente o una H muda para crear una liaison, ¿ok? Por ejemplo, si digo de manera separada el artículo de, no se pronuncia la S. Ami, ¿ok? De manera aislada, lo pronuncio ami. Ahora, si el artículo de y ami están juntos en una oración, voy a tener que decir des amis, ¿ok? ¿Qué pasa acá? La S, que es normalmente la consonante final muda de manera aislada, se conecta ahora con la A, la vocal de la palabra siguiente, de la palabra ami, amigos, ¿ok? Entonces, des amis y la S se cambia también su sonido en Z, ¿ok? Des amis, como aquí entre corchetes, la fonética de des amis aparece una Z, ¿no? Que se conecta con la A, crea una nueva sílaba, ¿eh? Y las dos palabras, bueno, el artículo de y ami forman solo una sola palabra, des amis, ¿ok? Jamás escucharán un nativo decir de ami, a leer y a pronunciar, ¿ok? Por eso, para poder mejorar su pronunciación en francés, hay que enfocarse y aprender las reglas de los sonidos en francés, ¿ok? Y las reglas también de enchaînement que hemos visto en el primer video, el secreto número 1. Si todavía no han visto el secreto número 1, les aconsejo de ver primero este video y después el secreto número 2 sobre les liaisons, ¿ok? Entonces, des amis, ok, y no de amis. Bien. Segundo ejemplo, a, de manera aislada, a, el artículo 1, la N, es muda, no se pronuncia. Le A es la vocal nasal A, ok. Vea también el video sobre las vocales nasal. Alors, hotel, de manera aislada, hotel, la H es muda. Pero ahora, juntos, a y hotel, vamos a decir un hotel, ok. Un hotel. Bien, imagino que empiezan a entender porque si han visto el video sobre les enchaînements, los encadenamientos, es similar, ¿ok? Es similar, solo que aquí la liaison es la consonante normalmente muda que se pronuncia y les enchaînements es al inicio, al origen, una consonante vocal
final pronunciada que se conecta con la vocal de la palabra siguiente, ¿ok? Entonces avanzamos. Règles de prononciation, ¿ok? Algunas reglas de pronunciación para hacer bien les liaisons. Alors, la S, la X y la Z cambian su sonido en Z, como explicado en el ejemplo anterior, ¿ok? Des amis, ¿bien? Entonces, tenemos nos enfants y no nos enfants, ¿ok? 2 ans y no 2 ans, ¿ok? Si leen cada letra como los españoles lo hacen, van a poder, bueno, no van a poder pronunciar bien el francés, ¿ok? Hay que conocer las reglas sobre los sonidos y las reglas sobre les liaisons, les enchaînements, ¿ok? Entonces acá la X se cambia en Z para decir 2 ans. Chez elle y no chez elle, ¿ok? Ahora, segunda regla, la D se cambia en T, ¿ok? Por ejemplo, un grand ami, un grand ami. La D se transforma en T. No decimos un grand ami, ¿bien? La F se cambia en V, V, sonido de la V, ¿ok? Entonces, en lugar de decir 9 ans, vamos a decir 9 ans, ¿ok? 9 ans y no 9 ans. Bien, la N se queda con el sonido de la N, ¿ok? Por ejemplo, aucun ami, ningún amigo, aucun ami y no aucun ami. Y la T se queda con su sonido de la T, ¿ok? Por ejemplo, un petit enfant, un petit enfant, la T se conecta con le en, la vocal en de enfant, un petit enfant, un pequeño niño. Alors, règle numéro 1. Cuando hay un determinante y un nombre, ¿ok? Un determinant y un nom. Determinant, como por ejemplo, son artículos o adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un, des, les, mon, ton, son, mes, tes, ses, nos, vos, leurs, c'est, tout, aucun, quelques, plusieurs, un, deux, trois, 20, 100. Todas estas palabras se terminan con una consonante muda, ¿ok? Ahora, acompañado de un nombre, estas consonantes van a pronunciarse y conectarse con la palabra siguiente. Entonces, en lugar de decir un enfant, vamos a decir un enfant, ¿ok? Aquí la N se cambia en sonido, bueno, guarda su sonido N. Les oranges y no les oranges. Ton ami y no ton ami. Ses yeux et non ses yeux. Nos invités et non nos invités. Ces arbres et non ces arbres. Tout homme et non tout homme. Quelques usines et non quelques usines. 3 heures et non 3 heures. OK? Eso era la règle numéro 1, déterminant plus nom. Règle numéro 2, déterminant plus adjectif plus nom. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a decir les anciens élèves. Les anciens élèves. ¿Ok? Hay dos conexiones. Primero el artículo, el determinante. Después el adjetivo ancien, que es antiguo. Y élève, el nombre. Los antiguos alumnos. ¿Ok? Les anciens élèves. ¿Ok? ¿Qué es más agradable al oír? ¿Escuchar les anciens élèves o les anciens élèves? Bueno, supongo que han escuchado que es mucho mejor de escuchar la segunda solución, ¿no? Les anciens élèves. Hay más fluidez, ¿ok? Bueno, esos son les liaisons. Des immenses éléphants. Des immenses éléphants. Bueno, acá en el primer caso tenemos une liaison entre des et immense, pero entre immense et éléphant es un enchaînement consonantique, ¿ok? Secreto número 1. Por la S de immense, de color celeste que se va a conectar con el sonido E de éléphant. Trois jeunes hommes. Trois jeunes hommes. Jeunes hommes. ¿Ok? La S se cambia en Z con la vocal O de homme. Mon premier amour, mi primer amor. Mon premier amour, la R se conecta con la A de amour. Règle numéro 3, pronom personnel plus verbe.
obligatoire, ¿ok? Obligatoire. Pronom personnel, no cualquier, solo le on, le nous, le vous, il, elle au pluriel, ¿ok? Con sus consonantes mudas. Al conectar con un verbo empezando con una vocal o una H muda, vamos a tener eso. On aime y no on aime. Nous allons et non nous allons. Vous habitez et non vous habitez. Ils écoutent, ellos escuchan. Elles adorent, ellas adoran. OK? Règle numéro 4. Pronom personnel plus pronom complément plus verbe. OK? Por ejemplo, je les ai appelés hier. Je les ai appelés hier. Bueno, la primera relación, je les ai, bueno, les es el pronombre complemento en naranja, con du verbe avoir, liaison, eso se llama liaison, ok, después, je les ai appelés, et appelé, aquí tenemos un enchaînement vocalique, secreto número 1, ok, y después la E y la E de appeler y la I de hier también enchaînement vocalique. Perdón, je les ai appelés hier, ¿ok? Todo eso para que la palabra, la oración sea de manera unida. Alors, segundo ejemplo, on en parle. On en parle, ¿ok? La N de on se conecta con en, le pronom complément. On en parle. Nosotros hablamos de un sujeto, por ejemplo. Il nous invite. Il nous invite. Elle nos invita. La S de nous se conecta con la vocale nasale 1 de invite. Allez-y. Allez-y. O sea, van ya en el lugar que están diciendo que van a ir. La Y reemplaza un lugar. Allez-vous-en. Allez-vous-en, veten ya, también en el lugar a donde van a ir. ¿Ok? Allez-vous-en, ¿ok? La S de vous se cambia en z para conectarse con le pronom complément en. Bien. Règle numéro 5, impératif et la S euphonique. Alors, ¿qué es eso, la S euphonique? Es una S que se va crear para conectar consonante con vocal de la palabra siguiente, ¿ok? Normalmente, si tenemos la frase que dice, va a la boutique, vete a la bodega, ¿ok? Entonces, en el ejemplo, la Y reemplaza boutique. Entonces, normalmente sería va ahí, va ahí. Y suena un poco extraño. Entonces, para corregir eso, hemos creado una S euphonique para decir vas-y, vete ya a la bodega, vas-y. ¿Ok? Es más agradable que va-y. ¿Ok? Ahora, mange des pommes. ¿Ok? Mange des pommes, come manzana. Le en acá reemplaza des pommes. ¿Ok? Igual, misma observación que la regla anterior. En lugar de decir mangeons, mangeons, vamos a decir mangeons, mangeons. ¿Ok? La S es crear y él se llama S euphonique. Règle numéro 6, inversion du sujet plus verbe. Aquí en lugar de crear una S euphonique, vamos a crear una T euphonique, ¿ok? Entonces, el ejemplo, il va au cinéma, il va au cinéma, él va en el cinema. Si permutamos en francés el sujeto con el verbo, sería va-il au cinéma, haciendo una pregunta. Pero va-il au cinéma suena un poco raro, entonces vamos a crear una T euphonique entre la va y la il para decir va-t-il au cinéma? Va-t-il au cinéma? O sea, la pregunta es, ¿él va en el cinema? ¿Ok? La T es la T euphonique. ¿Ok? Ahora, una observación, los verbos terminando par D, no vamos a crear de T euphonique porque la D cambia su sonido en T. ¿Ok? Por ejemplo, il comprend les liaisons, él entiende los enlaces, les liaisons, comprend terminant por D, pero si permutamos el verbo y el sujeto, vamos a decir comprend-il. O sea, él entiende les liaisons. La D ya tiene el sonido de la T, entonces no es necesario de crear una nueva T. ¿Ok?
comprend-il? Règle numéro 7, les prépositions chez, dans, sans, en. ¿Ok? Chez es normalmente en casa de, dans es dentro, sans, sin, en es la preposición que indica un lugar. Por ejemplo, en France, en Italie. ¿Ok? Entonces empezamos con la preposición chez, que termina con Z. Je vais chez elle. Je vais chez elle. Voy en su casa. ¿Ok? Y no je vais chez elle. Ils mangent chez eux. Ils mangent chez eux. Él come en su casa de ellos. Alors, observación. Cuando es un nombre, por ejemplo, Annie, Annie es un nombre, ¿ok? No vamos a decir je vais chez Annie. No se dice. Entonces aquí se va a decir je vais chez Annie. ¿Ok? Ahora, préposition dans. Je pars dans un an. Je pars dans un an. Aquí hay deux liaisons. Il y a deux liaisons. La S dedans et la N de un avec en. Dans un an. Et non dans un an. OK? J'arrive dans une semaine. J'arrive dans une semaine. ¿Ok? Aquí en rojo tenemos un apóstrofe y eso va a ser el tema del secreto número 3. ¿Ok? El número 3 que pueden ver en el video, en el link aquí. Ahora, regla suivante. No, quedamos con la misma regla porque todavía no hemos terminado con las preposiciones. Falta la sans y en. Entonces, avec sans, que significa sin, ¿ok? Je vais sans elle, voy sin ella. Je vais sans elle, ¿ok? Il est sans argent, il est sans argent, ¿ok? En el primer caso, il est es enchaînement consonantique y no liaison. Et el segundo caso, en vez de si, aquí es liaison, il est sans argent, él está sin dinero. Un chemin sans issue, un chemin sans issue. Liaison, ok? Préposition en, je suis né en Italie. Je suis né en Italie. Alors, la première règle en naranja est enchaînement vocalique entre le et le en. Et en, ok? Et en, je suis né en. Et después en Italie, aquí es liaison. Je suis né en Italie. Nací en Italie. Je pars en été. Je pars en été. Enchaînement consonantique de la R de part con la E de en. Je pars en été. Je pars en été. Entonces, primera regla, bueno, el primer detalle es enchaînement consonantique y después liaison. Después, c'est en argent. C'est en argent. Bueno, acá tenemos los tres. L'apóstrofe que está después de la C. C'est, élision. Temps, c'est temps, voy a poder decir, enchaînement consonantique, ¿ok? Con la T. C'est en argent. Argent, liaison, ¿ok? C'est en argent. Es en plata. Ahora, seguimos. Règle numéro 8. Adverbe, los adverbios. Plus, moins, très, bien. Plus, más, moins, menos, très, muy, bien, bien. ¿Ok? Alors, plus, le temps est plus agréable. Le temps est plus agréable. ¿Ok? La liaison está en verde entre la S de plus y la A de agréable. Et también hay enchaînement vocalique entre le temps et. Le temps est plus agréable. Le temps est plus agréable. Enchaînement vocalique. Bien, il est plus adroit. Il est plus adroit. Plus adroit, ok, liaison et il est enchaînement consonantique. C'est plus important, liaison et c'est secreto número 3, pero ya lo estoy diciendo, el título se llama Les Élisions, ok. Alors, avec moins, el contrario, menos, en lugar de decir il est plus agréable, ahora es le temps est moins agréable. El clima es menos agradable. Il est moins adroit.
Il est moins adroit. C'est moins important. C'est moins important. Es menos importante. Règle numéro 8, seguimos avec très. C'est très intéressant. Très intéressant. Liaison. L'apostrophe elision. C'est très intéressant. Es muy interesante. Il est très aimable. Très aimable. OK, liaison. Il est enchaînement consonantique. Il est très aimable. Tu es très impatient. Tu es très impatient. Très impatient. Liaison. Tu es enchaînement vocal. Alors, avec bien, tenemos, je suis bien arrivé en Italie. Je suis bien arrivé en Italie. OK? Bien arrivé, liaison. En Italie, liaison. Et arrivé en enchaînement vocalique. Je suis bien arrivé en Italie. Tu as bien appris. Tu as bien appris. Liaison entre bien et appris. Bien appris. Et enchaînement vocalique entre tu as. Tu as. Tu as bien appris. ¿Ok? Y el último ejemplo. Il a bien écouté le prof. Il a bien écouté le prof. Liaison entre bien et écouter. Bien écouté. Et enchaînement consonantique entre il et a. Il a. Il a bien écouté le prof. ¿Ok? Los aconsejo para practicar de repetir al menos 3 veces las palabras. La primera palabra o oración. La primera vez de manera lenta, lenta pero sin parar la voz. Ya tienen que hablar de manera continua. Por ejemplo, la última frase sería, il a bien écouté le prof, ¿ok? Despacito pero conectando todo. La segunda vez ya empezaron a decir un poco más rápido, ¿ok? Il a bien écouté le prof. Y la tercera vez, bueno, el reto sería de hablar normal, ¿ok? A velocidad normal. Il a bien écouté le prof, ¿ok? Por cada palabra va a ser un buen ejercicio para trabajar los músculos del rostro, de la lengua, ¿ok? Es una gimnástica como ir al gimnasio, donde entrenan, ¿ok? Los brazos, los pechos, ¿no? Los hombros, las piernas. Bueno, aquí es igual, tenemos que practicar hacer ejercicio, ¿ok? Y eso sirve, la pronunciación. Cada pronunciación es como si sería una serie de ejercicios, ¿ok? Entonces, los aconsejo siempre de pronunciar al menos 3 veces. Lento o súper lento, como súper tortuga, medio y después normal. ¿Ok? Alors, règle numéro 9, expression et locution figée. ¿Ok? Expresión fija que hay en francés. Hay más, hay mucho más, pero bueno, tengo una pequeña lista acá. Hay casi 12 ejemplos. Entonces, tenemos avant-hier, avant-hier, ¿ok? Y no avant-hier. Avant-hier es antes ayer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, es decir, de temps en temps, de vez en cuando. Il était une fois, il était une fois, era una vez. Le poteau rose. Bueno, aquí es un poquito difícil a explicar porque el poto rose, bueno, literalmente sería la maceta rosa, ¿ok? Pero el poto rose es cuando alguien estaba preparando algo para, vale, dañar, para engañar a alguien, para hacer una trampa, pero su trampa fue descubierta antes por una persona. Supongamos que, por ejemplo, yo veo el vecino preparar veneno para el gato, para el perro que siempre va en su jardín a molestar a las gallinas. Y veo que está preparando el veneno. J'ai découvert le poteau. He descubierto, no, la trampa. El poteau es como se llama la trampa. ¿Ya? Pero no, no significa que he descubierto la maceta rosa, ¿ok? Entonces, le poteau. Ahora, siguiente, mot à mot, palabra tras palabra, ¿ok? Petit petit à petit, bueno, literalmente es pequeño a pequeño, pero significa poco a poco, ¿ok? Plus ou moins, más o menos, tout à coup, tout à coup,
de repente. Tout à fait, tout à fait, eso es totalmente, sí, cuando estamos de acuerdo con alguien, tout à fait, estoy totalmente de acuerdo. Tout à l'heure, tout à l'heure, eso es cuando nos decimos, nos vemos más luego, ¿ok? Pero todavía no tenemos una hora con precisión, ¿ok? Tout à l'heure, on se voit tout à l'heure, nos vemos más luego, más tarde, ¿ok? Y un sous-entendu, bueno, literalmente es sobreentendido, es cuando una persona dice una oración, pero tiene un sentido, un doble sentido. Por ejemplo, una persona está muy cansada y recibe invitado a su casa que están hablando, bebiendo, hablando, cantando, y la persona que recibe está bien cansada y quiere ir a dormir, ¿ya? Y en lugar de decir, bueno, ya estoy cansado, vete ya, ¿no? La manera diplomática va a decir un sous-entendu, va a decir, oh, es tarde ahora. Y la gente mirándola, ah, sí, sí, ya, vamos, vale, chao, ¿no? Bueno, eso era le sous-entendu, ¿ok? Es como una insinuación, ¿ok? Ahora, règle 10, pronom relatif dont. Pronom relatif dont. Por ejemplo, il y a 5 blessés, dont un grave. Il y a 5 blessés, dont un grave. Hay 5 heridos, cuyo uno que está muy grave, ¿ok? Le don es un pronom que va a reemplazar los heridos. Es para evitar de repetir 2 veces la misma cosa, porque normalmente la frase sería, il y a 5 blessés, hay 5 heridos, y il y a un blessé grave, hay un herido grave. Entonces, para evitar de repetir 2 veces herido, que es blessé, vamos a usar el pronom relatif dont. ¿Ok? Entonces, il y a 5 blessés, dont un grave. ¿Ok? Aquí il y a hay de todo, hein, enchaînement consonantique. La liaison está entre dont et un. ¿Ok? Dont un es la liaison, il y a enchaînement consonantique et il y a es enchaînement vocalique. La chanson dont on parle se vend bien. La chanson dont on parle se vend bien. ¿Ok? Liaison entre don et on. La canción cuyo hablamos se vende muy bien. Il y a 3 gagnants, dont une jeune fille. Hay 3 ganadores, cuyo una es una jovencita, una chica. ¿Ya? Liaison dont une. Enchaînement consonantique entre il et il y a, ok, il y a, et ya es enchaînement vocalique. Bien, llegamos a ejercicio de pronunciación, ok. Tenemos una frase acá, una primera frase, ok. Dice, bueno, si lo digo de manera separada, sería así. Il habite aux États-Unis. ¿Ok? Il habite aux États-Unis. Bueno, he pronunciado bien separado, pero no hablamos así los nativos, ¿ok? Si hablamos así, es un poco extraño. Entonces, nosotros vamos a decir, ils habitent aux États-Unis. Ils habitent aux États-Unis. ¿Ok? Entonces, liaison entre ils habitent, ¿ok? Ils habitent, enchaînement consonantique. Aux États-Unis, liaison, ¿ok? Ils habitent aux États-Unis, ¿ok? Igualito, por cada ejercicio pronuncian 3 veces. Los prometo que van a mejorar su pronunciación haciendo así. Ejercicio número 2, tenemos, elle achète des plats en or, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería la solución? Bien. Elles achètent des plats en or. Elles achètent des plats en or. OK? Liaison entre elles et ils achètent. Plat en or, liaison. Et plat en or, plat en, enchaînement vocal. Exercice 3. Ces enfants vivent dans un appartement en Italie. OK? Entonces, ¿cómo va a ser la solución? Bien. Ces enfants vivent dans un appartement en Italie. Largo, ¿no?
Entonces, tenemos liaison entre ces enfants, ¿ok? Artículo y nombre. Después, dans un appartement. Y después, euh, dos veces en, le en de appartement et la préposition en. Dans un appartement en, y después en Italie, liaison entre la N de en et la I de Italie. Repito, ces enfants vivent dans un appartement en Italie. OK? Bien, exemple 4. Voici 3 heures que nous attendons sous un grand arbre. OK? Entonces, ¿cómo va a ser la solution? 3, 2, 1. Voici 3 heures que nous attendons sous un grand arbre. Voici 3 heures que nous attendons sous un grand arbre. OK? Aquí es liaison entre 3 et heures, 3 heures. Liaison entre nous et attendons, nous attendons. Liaison entre sous un grand arbre. La D se cambia en T, grand arbre. OK? Puras liaisons acá. Exemple 5, llegamos al final. Certaines histoires sont très intéressantes. Solution 3, 2, 1. Certaines histoires sont très intéressantes. OK? Certaines histoires sont très intéressantes. Liaison entre certaines et certaines histoires, et très et intéressant. Très intéressant. Certaines histoires son très intéressantes. Algunas historias son muy interesantes. Y ojalá las liaisons son muy interesantes para usted, para aprender a comunicar mejor en francés poco a poco. ¿Ok? Exemple numéro 6, tenemos il aime les oranges et il déteste les abricots. Solution 3, 2, 1. Ils aiment les oranges et ils détestent les abricots. OK? Ils aiment les oranges et ils détestent les abricots. OK? Liaison entre ils aiment, les oranges, OK? Les orangers, enchaînement consonantique entre orange et e. Et enfin, liaison entre les et abricots, les abricots. OK? Entonces, ils aiment les oranges et ils détestent les abricots. OK? Et le dernier exemple, numéro 7, la frase, bueno, una de las más amplias también para terminar. Tenemos, ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre. OK? Entonces, solution 3, 2, 1. Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre. OK? Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre. OK? Liaison entre ils habitent, en Espagne, liaison, leurs enfants, liaison, en Angleterre, liaison. Alors là, enchaînement consonantique, habitant, habitant, la T de habite avec le en, et de nuevo habitant, antes de en Angleterre. ¿Ok? Entonces, repito, ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre. ¿Ok? Entonces, les aconsejo, se termina aquí la lección, les aconsejo de hacer pausa, ¿no? Entre cada nuevo ejercicio y tratar de adivinar dónde están los liaisons y enchaînements. Bueno, si ya han aprendido los enchaînements, ¿ok? Normalmente sí, si llegan al video 2, quiere decir que ya han aprendido los encadenamientos, les enchaînements, para poder entender mejor estos ejercicios, ¿ok? Entonces, adivinan dónde están las liaisons y enchaînements, después pronunciar 3 veces, ¿ok? Lento, normal y rápido, ¿ok? Lo voy a hacer otra vez acá y terminamos la lección. Primera vez, super tortuga, ¿ok? Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre, ¿ok? Ahora, modo tortuga. Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterre. Y ahora, en modo normal.
Ils habitent en Espagne, mais leurs enfants habitent en Angleterra. ¿Ok? Así se termina esta lección sobre la liaison. Espero que han aprendido mucho y ahora pueden aprender, una vez que han asimilado esta lección, el secreto número 3, ¿ok? Sobre les liaisons. ¿Ok? On se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Dios te bendiga. Chao, chao.